Entonces, de nuevo, queríamos darles gracias por formar parte de nuestra primera parte de este entrenamiento hoy con Keep Invincible. Nosotros sabemos que se necesita mucho sacrificio para dedicarle un viernes en la noche algo como esto, así que nosotros agradecemos el tiempo de todos ustedes. Yo quería tomar la oportunidad para presentar a Gendry Díaz y a Janet Vázquez, que van a ser las dos presentadoras que formarán parte de este entrenamiento hoy y los siguientes 2 viernes. Y las voy a permitir ahora de que ellas les den un poquito eh, de idea de cuál es el background que ellos tienen, cuál es el entrenamiento que ellos tienen y cómo ellas deciden crear este entrenamiento para todos ustedes. Así que, Gendry, te dejo a cargo. Gracias. Buenas noches a todos, mucho gusto, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venimos a presentarle el programa Keep Invincible, que se enfoca en entrenamiento para los padres, y hoy va a ser el primer día de una miniserie de 3 partes, donde hoy nos vamos a enfocar en lo que es la introducción a análisis aplicados de conducta. Yo y mi colaboradora Janet Vázquez somos analistas de comportamiento y entonces somos las que hemos creado este programa, lo brindamos a las familias y queríamos con la colaboración de UMNSU CARD presentárselos a ustedes para que puedan también aplicar todas estas técnicas en la casa, especialmente ahora que los niños no están en la escuela, que están en la casa siempre. Entonces, para poder colaborar y ayudar a la comunidad y presentarles esta información a ustedes. Entonces, queremos darle gracias también a Iván y a Aníbal por ayudarnos a estar aquí hoy. Los temas de los cuales vamos a hablar hoy, primero vamos a hacer introducciones, me voy a presentar yo, les voy a presentar un poco a Janet para que conozcan sobre nuestro estudio, a lo que nos dedicamos y cómo tenemos para presentar para ustedes esta información. Después vamos a hablar sobre lo que es ABA, ¿ok? Vamos a enfocarnos en lo que es análisis conductual aplicado. Vamos a hablar de qué es una conducta, de ahí vamos entonces a enfocarnos en las funciones que tienen las conductas, y después vamos a unificar todos los conceptos que van a ser presentados en la presentación. Y al final vamos a tener una oportunidad para que hagan preguntas. Cualquier pregunta que tengan sobre todos los conceptos de los que vamos a hablar hoy, nos pueden preguntar y le vamos a explicar con más detalle basado en lo que necesiten. Entonces, nosotras somos las presentadoras. Aquí estamos Janet y yo. Les voy a hablar un poco de Janet. Janet tiene más de 20 años en este campo. Janet tiene su máster, lo sacó en FIU, basado en análisis aplicado de conducta. Y en este momento está haciendo su doctorado en la Universidad de Nova, basado en tecnologías para proveer instrucción. Janet ha sido dueña de compañías de análisis de comportamiento para proveer servicios para los niños con autismo. También hace mucha consultoría y ha tenido muchas posiciones de liderazgo dentro de nuestro campo y presenta en muchas conferencias, tanto nacionales como internacionales, sobre Behavior Analysis de ABA. Y también es profesora de FIU, donde ella enseña sobre los principios básicos de análisis de comportamiento y también da clases avanzadas para los estudiantes que van a ser asistentes de análisis de comportamiento en el futuro. Entonces, sobre mí, yo también fui a FIU, yo hice mi bachelor's en FIU en psicología y entonces hice el máster en California enfocado en análisis de comportamiento. Me he dedicado a trabajar con niños con autismo por 14 años, entonces esta ha sido mi especialidad, es mi pasión. Gran parte de mi trabajo es enfocado en entrenamiento y educación. Me dedico a entrenar a las personas que van a hacer RBTs, a las personas que van a hacer BCABAs, BCBAs. Hago mucha consultoría con compañías para cuando necesiten una segunda ayuda de cómo tratar un caso en particular. Y bueno, todo lo que tenga que ver con entrenamiento a los niveles para los padres, para las maestras. Disemino mucho lo que es Behavior Analysis para poder ayudar a la comunidad. Entonces, ¿cuál es la meta de esta miniserie? ¿Okay? La meta es poder enseñarle a los padres los principios básicos que afectan las conductas. Esto es lo principal. Primero tenemos que entender qué es lo que es una conducta y cuáles son las variables que hacen que esta conducta pueda cambiar o no cambie. Entonces, vamos a aprender sobre los principios básicos
qué es lo que lo afectan y cómo podemos usar los principios de análisis de comportamiento para producir cambios significativos, que es muy importante, que haya un cambio significativo, tanto sea una conducta inadecuada o una conducta apropiada. Entonces la idea es que esta información pueda tener cambios positivos y significativos para las familias. Es decir, entender estos temas para poder en la casa aplicar estos principios de los que vamos a hablar hoy. Y de esta manera podemos incrementar la calidad de vida que tienen las familias porque idealmente podemos incrementar buenos comportamientos y disminuir malos comportamientos. Les voy a dar una descripción de la miniserie, ¿ok? El programa Kidvincible, lo que hemos hecho, les voy a hablar un poco más del Kidvincible después, pero lo que vamos a hacer es que queremos con UM proveer una serie de entrenamientos para los padres, donde vamos a empezar con la introducción a análisis aplicado de conducta, que es el día de hoy. La semana que viene vamos a tomar estos temas y lo vamos a llevar un poquito más allá y vamos a enfocarnos en cómo prevenir mal comportamiento, conductas inapropiadas y cómo disminuir, ¿ok? Eso es decir, qué estrategias podemos poner para prevenirlas si es posible y después que ocurren, no pudimos prevenirla por alguna razón, si ocurrieron, de qué manera podemos disminuir la probabilidad de que este comportamiento ocurra en el futuro. Ese va a ser el enfoque del webinar de la semana que viene. Y la semana más arriba, en nuestro tercer webinar, vamos a hablar de lo que es habilidades que queremos enseñar o habilidades que queremos mantener, es decir, los buenos comportamientos. ¿Qué manera podemos enseñar a los niños a que tengan habilidades nuevas, habilidades apropiadas que los pueden ayudar en su día a día? Y también qué manera podemos mantener las habilidades que ya tienen. Muchas veces, si los niños están recibiendo terapia, el RBT, el BCABA y el BCBA que trabaja directamente con los niños, le está enseñando habilidades diariamente. Si ahora estamos en la casa y tal vez no están recibiendo servicios los niños por la situación que tenemos mundial, entonces, ¿de qué manera como los padres y los familiares pueden ayudar para poder mantener esas habilidades? Entonces, ese va a ser el enfoque de la tercera semana. Bueno, ahora les hablo del programa Kidvincible. El programa Kidvincible es un programa de entrenamiento para los padres, ¿ok? Es donde hay una unificación de la terapia que se le da a los niños, el material que le presenta el analista a los padres y qué puede tomar los padres como aprendizaje y técnicas para emplear en la casa. De esta manera podemos hacer que los servicios sean mucho más efectivos, ¿ok? Kidvincible es un programa de entrenamiento que ayuda a los padres, a los analistas de conducta y compañías de análisis aplicado de conducta a implementar esta ciencia de análisis conductual para que los niños logren los mejores resultados posibles con facilidad, que sea eficaz y rápidamente. El programa para los padres, porque tenemos para los analistas y tenemos para los padres, el programa que es específicamente para los padres es un programa generalmente de 4 semanas, que en este caso lo que hemos hecho es que hemos tomado parte del programa y lo vamos a presentar en estas 3 sesiones. Pero el programa incluye aprendizaje online y también aprendizaje en persona. Y como les explico, el programa es específicamente para los padres. Les provee a los padres el manual de Kidvincible, que es un manual que pueden tener con toda la información, cómo aplicar los conceptos, cómo aplicar las tecnologías para poder lograr cambios en la casa, los padres con los niños y no necesariamente con la presencia del analista. Esto va a tener instrucciones detalladas y muy fáciles para poder aplicar los principios de ABA y todas estas técnicas. De esta manera podemos aprovechar y sacar los mejores beneficios a los servicios de ABA. Próximo vamos a hablar entonces qué es análisis aplicado de conducta. Un tema bastante largo. Como simple le decimos ABA, en inglés ABA. ¿Okay? ABA es más fácil de explicar, más rápido, porque bueno, las siglas son más corticas. El título de análisis aplicado de conducta es un enfoque, es una ciencia. Les voy a hablar ahora de qué cosa es ABA. Es una ciencia que constantemente evalúa su metodología, ¿ok? ABA tiene varias metas y todas tienen que ver con cambio conductual. Uno, es la idea de mejorar y entender la conducta de las personas. Todo organismo tiene conductas. Entonces,
Hay conductas que son correctas, que son apropiadas, y conductas que socialmente no son apropiadas. Entonces, una de las metas de ABA es mejorar y entender la conducta de las personas. La otra es identificar qué afecta la conducta de las personas. Si una persona hace un comportamiento específico, sea bueno o sea malo, ¿qué variable fue lo que causó que ese comportamiento ocurriera? ¿Okay? Es decir, que no sea un misterio. Tenemos que identificar qué fue lo que pasó que causó este comportamiento que ocurriera. También la otra meta es mejorar conductas que son significativas socialmente, ¿ok? Por ejemplo, en un caso del niño, que el niño pueda comunicar sus necesidades, que el niño pueda decir lo que quiere, lo que no quiere, eso es significativo, que el niño pueda hacer amigos, eso es significativo. Entonces, una de las metas principales es poder mejorar estas conductas que son significativas. Y en el otro plano, el contrario es, bueno, vamos también a disminuir conductas que son inapropiadas. Todos los niños tienen conductas inapropiadas. Muchos adultos tienen conductas inapropiadas. Pero la idea es de qué manera vamos a disminuirlas. Entonces, igual con los conceptos que vamos a aprender en el programa de Kid Invincible, entonces sería para aprender de qué manera vamos a disminuir estas conductas o evadirlas. Vamos a aprender un poco de esto hoy, pero va a haber un enfoque bien grande sobre este tema la semana que viene. Entonces, vamos ahora a hacer una pregunta. Vamos a tener varias preguntas presentadas durante la presentación, que las personas que estén presentes les vamos a pedir que las respondan, ¿ok? Entonces, esta es la primera pregunta que se presenta. Gracias. Entonces aquí queremos saber qué representa ABA. Cuando decimos las siglas ABA, ¿qué significa? ¿Es conocimiento de análisis conductual? ¿Es análisis aplicado? ¿Es análisis aplicado de mala conducta o análisis aplicado de conducta? Y la respuesta correcta es la última, análisis aplicado de conducta. Muy bien. Todo el mundo respondió perfectamente, qué bueno. Vamos entonces a la próxima. ¿Qué es una conducta? Es muy importante empezar en esta pregunta, esto es lo más básico para poder ser efectivos como analistas, como padres, a la hora de trabajar con los niños. Lo primero que tenemos que saber es qué cosa es una conducta y qué no. Y esto es algo que es muy común que sea confundido. Cuando yo trabajo con las maestras, cuando trabajo con los padres, es muy común que confundan emociones con conductas. Entonces, para poder hacer un cambio, tenemos que enfocarnos en la conducta. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar un poco más. Cuando hablamos de una conducta, se refiere a toda la actividad que tiene un organismo. Es decir, en la conducta humana incluye todo lo que una persona hace. Y aquí la palabra clave es hacer. ¿Okay? Estamos enfocándonos en una acción. Cuando hablamos de una conducta, para poder decir esto es una conducta, califica dentro de una conducta o no es una conducta, hay tres cosas principales que podemos enfocarnos. Uno, es observable, es decir, podemos verlo, alguno de nuestros sentidos puede percibir esta acción. Si podemos ver la persona hacerlo, si podemos oírlo. Por ejemplo, yo puedo estar en un salón y en el otro salón un niño grita, yo oí que gritó, ¿ok? En este caso, mi sentido auditorio tuvo esa percepción de que un niño está gritando, ¿ok? So, en este caso, aunque no lo estoy viendo, es observable porque lo escuché, ¿ok? También la otra parte que tenemos que ver es definible, es decir, yo puedo describir este comportamiento. Si el comportamiento es levantar la mano, yo puedo definir esto, es decir, tomar la mano y levantarla sobre encima de mi cabeza. Le di esta definición de cómo luce ese comportamiento. O si es huir, el niño se va de la habitación donde estaba a más de 50 pies. Por ejemplo, le di una definición específica a este comportamiento. Si podemos observarlo y podemos definirlo, es muy probable que esto sea una conducta, una acción. Y la última, esto es como una guía, lo que le estoy explicando, observable, definible y medible. La última es que podemos medir el comportamiento. Es decir, podemos contarlo, podemos ver cuánto tiempo dura. Si ahora yo hago así y el comportamiento es levantar la mano, podemos contar cuántas veces yo levanté la mano. Si un niño está llorando, podemos contar la duración de ese comportamiento, cuánto tiempo estuvo llorando.
¿ok? Entonces, estas son maneras de poder decir, eso es una conducta. Y nosotros nos vamos a enfocar en cambiar las conductas. Por ejemplo, golpear. Si a un niño te da un golpe, eso es una conducta. Abrazar, salir corriendo, todos son conductas. Pero ¿qué no aplica? Y es muy común confundirlo, por eso estamos hablando de qué es una conducta y qué no califica como una conducta. Cuando alguien nos dice, no escucha, no me hace caso, eso no es una conducta, ¿ok? Conducta es lo que está haciendo en ese momento, no lo que no hace. Entonces, a la hora de tomar cambio, nos vamos a enfocar en lo que la persona hace, no lo que no hace. Generalmente, una frase clave es que si tiene la palabra no enfrente, no es una conducta. ¿Okay? O si hablamos de la emoción que siente la persona, está bravo, está molesto, está feliz. Esos no son conductas. Sí son estados emocionales y los entendemos, pero a la hora de tomar el cambio, por ejemplo, yo no voy a cambiar la emoción que siente una persona. La persona tiene su derecho a estar bravo por cualquier razón. Lo que vamos a tratar de cambiar es qué conducta hace esa persona cuando está bravo. Porque tal vez la persona hace una conducta inapropiada, tal vez golpea, le da un golpe a una pared, el niño te araña. Eso es lo que es inapropiado. El que esté molesto, no, todos tenemos sentimientos, es normal tener una emoción. Pero cuando vamos a cambiar, yo no voy a cambiar cómo tú te sientes, yo voy a cambiar las conductas que tienes que son inapropiadas, por ejemplo. Entonces, lo primero es, tenemos que enfocarnos en conductas. Nos vamos a enfocar, si vamos a decir si es una acción o no, una conducta, no, nos vamos a enfocar es una acción. Y de esta manera es como logramos cambios en la conducta. Una de las cosas que podemos hacer es, vamos a describir lo que la persona está haciendo. Por ejemplo, si yo voy a describir al analista el comportamiento del niño, yo puedo decir, Rudy lloró por 5 minutos y después me golpeó. ¿Okay? Esto es una acción, es bien específico. Lloró 5 minutos y después golpeó. Ahora, ¿qué no aplica? No puedo decir, Rudy no le gustó lo que le dije, se molestó conmigo y me golpeó. Bueno, yo no sé si le gustó o no lo que le dijo, yo no sé si está molesto o no, eso es interno. ¿En qué nos vamos a enfocar a la hora de hacer cambios de conductas? En la acción que ocurrió. ¿Cuál fue la acción? Me golpeó. Vamos a referirnos siempre a lo que la persona está haciendo y no nos vamos a referir a lo que no está haciendo. Por ejemplo, le dije a Johnny que organizara su escritorio y me dio la espalda y se fue. Esto es observable. Si ahora yo lo digo, se lo pueden imaginar. Le dije a Johnny, organiza tu escritorio, el niño se viró y se fue. ¿Qué no aplica? ¿Qué no es una conducta? Le dije que organizara su escritorio y no me prestó atención. Eso es interno, ¿no? Eso no sabemos si es verdad o no. Lo que podemos observar es que dio la espalda y se fue. Ese es el cambio que tenemos que tener en el futuro. Entonces vamos a otra pregunta, ¿ok? Vamos ahora a contestar todos. ¿Cuál es un ejemplo de una conducta? Muy bien. Entonces, como primera opción tenemos ponerse bravo. Ponerse bravo no es una conducta porque como estábamos hablando, esto es un estado emocional. No completar la tarea no es una conducta porque el niño no la hizo, aquí no hay acción ninguna. Correr, sí, esta es una conducta. Podemos observarlo, podemos describirlo y podemos medirlo, ¿ok? Yo puedo decir cuántas veces el niño salió corriendo. Y bueno, sí, la opción correr es la correcta, solo la última no aplica. Vamos a lo próximo. Ahora vamos a hablar de la función de las conductas. Aquí vamos a unificar varios conceptos que nos ayudan a entender cuáles son las funciones de las conductas, cómo es que las conductas y sus variables trabajan juntos. Hay varios temas específicos, conceptos básicos que son muy importantes en análisis aplicado de conductas, ¿ok? Y estos nos vamos a enfocar en ellos hoy para poder entenderlos porque estos son los principios básicos de análisis de comportamiento.
Uno que vamos a hablar es contingencia. De ahí vamos a hablar de lo que es las operaciones motivadoras y van a ver cómo cada uno de ellos influye en lo que es el comportamiento, tanto en el presente como en el futuro. Vamos a aprender sobre antecedentes. Vamos a continuar aprendiendo sobre las conductas y cómo los antecedentes causan conductas. Después vamos a aprender de las consecuencias, es decir, qué pasa justo después de una conducta y cómo esto afecta a la conducta en el futuro. De ahí vamos a aprender sobre reforzamiento y castigo, que son dos consecuencias muy comunes. Y como último, la función que cada comportamiento viene teniendo basado en todo ese historial de principios que les voy a hablar ahora. Primero vamos a aprender sobre una contingencia, ¿ok? Una palabra un poco complicada, pero simplemente significa que es la relación que hay entre las variables. Se enfoca en la relación que hay entre el antecedente, las operaciones motivadoras y la consecuencia. Es decir, ese historial que ocurre entre el antecedente, la conducta y el comportamiento crea la contingencia, crea esa relación entre estas variables. Las tres principales en las que nos vamos a enfocar son, 1, operaciones motivadoras, después en los antecedentes y las consecuencias. Entonces, empezamos con un ejemplo, ¿ok? Después que Sam trabaja independientemente por 3 horas, esto es una operación motivadora. Una operación motivadora se enfoca en algo que causa internamente que una conducta ocurra por cierto valor que puede haber, ¿ok? Después de 3 horas trabajando solito, es decir, el niño está deprivado de atención, su maestra le pide que complete un trabajo de matemáticas, ¿ok? Aquí que hemos tenido dos cosas. 1, tal vez está deprivado de atención, y 2, lleva 3 horas trabajando, el pobre, sin break, no le han dado un descanso. Entonces ahora viene la maestra y dice, ahora te toca la matemática. Esto es un antecedente que la maestra le está presentando. Es decir, le está presentando una instrucción más que tiene que hacer. Entonces, esto causa que el niño tenga un berrinche, ¿ok? Una pataleta. Esta es la conducta del niño. Y como consecuencia, la maestra le quita el trabajo de matemáticas. Aquí, como pueden ver, en una contingencia muy simple que ocurre diariamente en las escuelas, podemos ver cómo aplican todos estos conceptos, ¿ok? Primero, el niño lleva mucho tiempo trabajando, probablemente ya está cansado. De pronto, como le presentan una instrucción más, causa una mala conducta y como consecuencia la maestra le quita la tarea porque dice, oh, él está cansado, déjame quitarle esta tarea. Sin darse cuenta que esto puede tener consecuencias en el futuro no positivas. Entonces vamos ahora a hablar de detalle por detalle para poder bien entender cada uno. Primero vamos a hablar de operaciones motivadoras. Las operaciones motivadoras están en nuestro entorno. Todo el tiempo hay situaciones que causan estas operaciones motivadoras, ¿ok? Una operación motivadora incrementa o disminuye el valor de un objeto o de un evento. Por ejemplo, si ayunas por la mañana y ayunas 8 horas, esto va a incrementar el valor de la comida. No sé si les ha pasado cuando van a ir al doctor y te dicen, tienes que venir en ayunas. A las 2 de la tarde, cuando finalmente vas a comer, cualquier cosa sabe maravillosa. ¿Y esto es por qué? Porque estamos en ayuna, estás privado de la comida. Entonces esto causa una operación motivadora donde el valor de la comida incrementa muchísimo porque no tienes acceso a la comida hace muchas horas. ¿Ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, tanto si tienes mucho acceso a algo o no has tenido acceso. Si es al contrario, si ahora comí cantidad porque tenía mucha hambre y comí pizza, y por la noche en la casa me dicen, ¿quieres ordenar pizza? Voy a decir, no, thank you. Okay, ya estoy saciada de comer pizza. So, primero estaba privada y al consumir tanto de esto, entré en un estado de saciación. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que tener en cuenta estas operaciones motivadoras cuando trabajamos con los niños, porque lo mismo pasa con los niños.
Si ahora yo digo, ok, al niño le gusta Thomas the Train, el trencito. Si yo digo, ahora cada vez que haga la tarea que se le presente, le voy a dejar que juegue con Thomas the Train. Bueno, 4 horas después, tal vez el niño no quiera seguir jugando con Thomas the Train. Entonces tenemos que variar mucho estas cosas que usamos como estímulos porque hay que tener en cuenta estas operaciones motivadoras. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de lo que es las señales que causan que conductas ocurran. ¿Okay? Esto pues comúnmente le llamamos un antecedente. ¿Por qué es un antecedente? Porque ocurre justo antes de la conducta y causa que ocurra esta conducta. ¿Okay? Generalmente el antecedente es visible. Este antecedente, esta señal es visible. Y eso es lo que causa directamente que hagamos la conducta. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a decir que estamos manejando. Yo puedo tener mucha hambre y esa motivación causa que yo busque comida. Pero tal vez yo no tengo tanta hambre y simplemente vi un cartel de McDonald's y digo, McDonald's. Ese antecedente causa que ahora yo vaya a buscar McDonald's, ¿ok? Fue algo que yo vi y causó un cambio en mi comportamiento inmediato y ahora yo voy a buscar la comida. ¿Okay? So ahí vemos las diferencias entre tengo esta motivación interna o hubo un antecedente que causó directamente que yo tuviera esa conducta. Entonces, por ejemplo, comida que está colocada encima de la mesa puede provocar que una persona coma. Tal vez yo estoy en la casa y estoy a dieta, pero en la casa hay una mesita que está llena de dulces. Cada vez que yo le paso por al lado, veo los dulces que causan que me lo coma. Esto es causado por ese antecedente. Ese plato de dulces provoca que yo me coma esta comida. Entonces, el plato de dulces es un antecedente a mi comportamiento de comerme un dulce. Y después de la conducta está la consecuencia. Las consecuencias ocurren inmediatamente después, no 2 días después, inmediatamente después que una conducta ocurre. Y porque ocurre inmediatamente después, esto va a causar que haya o un incremento en el comportamiento en el futuro o va a causar que disminuya. Y esto es basado en qué tipo de consecuencia esta conducta recibe. Por ejemplo, cuando la maestra le dijo a Sam que completara las matemáticas, él tuvo un berrinche y la maestra le mandó para el fondo del salón. Esa fue la consecuencia que la maestra presentó. Recuerden, la maestra presenta una tarea de matemáticas y cuando él tiene su berrinche, ella le dice, vete para el fondo del salón. ¿Okay? En este caso, esto puede causar que incrementen los berrinches en el futuro. Tal vez la maestra pensó que esto era una especie de castigo, pero al contrario, en este caso lo que ella hizo es que le quitó la tarea que Sam tenía que hacer. ¿Okay? Esto puede causar que en el futuro Sam diga, bueno, cada vez que yo esté cansado, no quiera trabajar, berrinche. Y por eso es que vamos a hablar un poco de estas consecuencias que se presentan, porque a veces uno presenta una consecuencia que pensamos que es adecuada, pero fue inadecuada y no nos dimos cuenta. Y por eso es muy importante, en este caso, poder tomar bien toda esta información para entender nuestros propios comportamientos cuando nosotros proveemos consecuencias a los niños en la casa. Bueno, vamos entonces a otra pregunta. Un estudiante levanta la mano y la maestra la escoge para responder la pregunta y le dice, Susie, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso, en este ejemplo, ¿cuál es la conducta del estudiante? Tenemos las opciones de levantar la mano, escoger al estudiante, preguntar cuál es la respuesta correcta o la conducta no está incluida. Vamos a analizar esta pregunta, ¿ok? Aquí dice que hay un estudiante en el aula, el estudiante levanta la mano y la maestra la escoge para responder la pregunta que la maestra hizo en la clase. La maestra le dice, Susie, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso, si nos estamos enfocando en Susie, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que tuvo Susie? Susie levantó la mano. ¿Okay? En este caso, el comportamiento es levantar la mano, el comportamiento de Susie, la niña.
Bien, vamos a lo próximo. Un segundito. Ok, la próxima pregunta es, un estudiante levanta la mano y la maestra la escoge para responder la pregunta y le dice, Susie, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso, nuestra pregunta es, ¿cuál es la consecuencia a la conducta del estudiante? El enfoque es en la consecuencia. Muy bien, respondieron perfectamente. En este caso, la consecuencia es cuando la maestra le pregunta a la niña cuál es la respuesta correcta. La niña levantó la mano, la maestra la escoge a ella y le dice cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora vamos a aprender de reforzamiento. Reforzamiento es una consecuencia que causa que sea más probable que una conducta ocurra en el futuro. ¿Okay? Reforzamiento es utilizado todo el tiempo en nuestro campo de trabajo. ¿Okay? Y con los niños se usa reforzamiento todo el tiempo. Porque, ¿qué pasa con el reforzamiento? El reforzamiento, el propósito es hacer que esa conducta sea más fuerte, que esa conducta continúe ocurriendo en el futuro. Por ejemplo, la maestra de Sam le da un trabajo de matemáticas para completar independientemente. Él hace un berrinche, así que su maestra lo manda al fondo del aula. ¿Ok? En este caso, la maestra mandándolo para el fondo del aula va a reforzar este comportamiento. Es decir, en este caso se va a reforzar un comportamiento inadecuado, que no es lo correcto. Por eso es cuando hablamos de reforzamiento, tenemos que siempre enfocarnos en qué va a ocurrir en el futuro. Si yo hago esto, esto puede incrementar en el futuro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado solamente reforzar comportamientos apropiados, no reforzar comportamientos inapropiados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en este caso Sam se escapa de esta actividad. Al escapar de la actividad, ¿qué aprende el niño? Bueno, si yo hago un berrinche, en el futuro me vuelven a quitar esta tarea. Por lo tanto, muy probable el niño va a continuar teniendo berrinches en el futuro. Inapropiadamente se reforzó este mal comportamiento. Pero la esencia es que reforzamiento sea utilizado solamente con comportamientos correctos. De esta manera podemos incrementar todas estas conductas apropiadas. En el otro lado tenemos el opuesto a reforzamiento, es castigo. Castigo es una consecuencia, es decir, también ocurre después de una conducta que causa que esa conducta sea menos probable a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, la maestra de Sam le da un trabajo de matemáticas para completar independientemente. Él hace un berrinche. Si aquí tenemos el mismo ejemplo, él hace un berrinche, pero la maestra cambia la consecuencia. ¿Qué dice en este caso? Perdió el receso. El niño pierde acceso a su receso. Entonces, en el futuro, la próxima vez que la maestra le da a Sam el mismo trabajo de matemáticas, Sam lo completa sin berrinche. Porque en este caso le puso una consecuencia que no fue un reforzador. Al contrario, esta fue un castigo en este caso. Entonces, antes de entrar en el tema de las funciones de las conductas, les quiero hablar un poquitico de estas dos consecuencias, reforzamiento y castigo. Recuerden, siempre queremos reforzar comportamientos apropiados. Cada vez que vamos a proveer una consecuencia a cualquier comportamiento, tenemos que analizar nuestras propias conductas y decir, si yo proveo esto, ¿le estoy reforzando o estoy castigando? ¿Ok? No queremos reforzar mal comportamiento, solo vamos a reforzar buen comportamiento. Y castigo no es una estrategia que queremos usar siempre, no es recomendado. Recomendamos más usar reforzamiento. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y siempre enfocarnos en reforzar comportamientos apropiados para no tener que usar castigo. ¿Bien?
Entonces, ahora próximamente vamos a hablar de lo que es la función que tiene cada conducta. Es decir, cuál es el propósito que tiene una conducta. Estas conductas, todas las conductas que nosotros tenemos, basado en el historial de reforzamiento que ha tenido, con el tiempo ellos van a tener una función específica. ¿Ok? Y esto es basado en ese mismo historial de reforzamiento. Si cada vez que yo levanto la mano, la maestra me escoge, es muy probable que yo voy a continuar levantando la mano. ¿Y qué estoy recibiendo cada vez que levanto la mano? Atención. Entonces, es muy probable que en el futuro ese comportamiento de levantar la mano, la función sea atención. Entonces, las cuatro funciones que vamos a hablar son atención, es decir, la persona cada vez que hace un comportamiento recibe atención. Tangible. Tangible se enfoca en objetos, actividades, comida. La otra función es escape, es decir, la persona va a escapar o evadir una actividad que no es una preferencia, es una actividad no deseada. Y la última es sensorial, donde este comportamiento se mantiene en sí mismo generalmente porque te causa una estimulación sensorial. Por ejemplo, yo tengo pelo rizado. Cuando yo me voy a acostar a dormir, empiezo a hacer así. ¿Okay? Eso es sensorial, es cierto sentimiento que me da que causa que yo continúe haciendo así. Hay otras personas que tal vez con el lápiz, cuando están trabajando, hacen así. Eso también es sensorial, es automático. Vamos a hablar de cada función detalladamente. La primera función, atención, se enfoca en que la conducta cada vez que ocurre recibe atención de otras personas. Esto es social. Puede ser conductas apropiadas o conductas inapropiadas, como le expliqué anteriormente. Reforzamiento puede reforzar las dos. Tenemos que tratar de reforzar solamente las buenas conductas. Se les voy a dar unos ejemplos. Sam completa sus deberes y su mamá le dice, estoy muy orgullosa de ti. En este caso, cuando Sam completa sus deberes, ¿qué recibe? Atención de la mamá. ¿Okay? Muy bien. Un caso donde se está, la conducta es inapropiada, pero está siendo mantenida por atención. Sam hace berrinches en la clase y todos los estudiantes se ríen. Muy probable que en el futuro Sam siga haciendo berrinches. ¿Por qué? Porque está recibiendo atención de los estudiantes. ¿Okay? Entonces, aquí volvemos a repetir, el enfoque es la conducta tiene un historial de reforzamiento y ese causa que tenga una función. Y en este caso estamos hablando de la función de atención. Una muy común, por cierto, muy común. La próxima función es tangible. En este caso, el comportamiento le proporciona a la persona acceso a algo, ya sea acceso a su juguete favorito, su comidita favorita. En este caso, el niño generalmente accede a algo que le gusta. Esto puede ser, de nuevo, por conductas apropiadas. Por ejemplo, Sam completa su tarea y la mamá le da un helado. Está muy bien, en este caso recibe, por un comportamiento correcto, está recibiendo un helado que es tangible. En el otro lado tenemos un mal comportamiento. Sam hace berrinches en la clase y su maestra, para calmarlo, le da su lápiz favorito. Okay. Aquí de nuevo, usando un tangible se reforzó una conducta inapropiada. Pero con el tiempo, si le siguen dando su lápiz favorito, este comportamiento va a tomar esta función de tangible. El niño aprende que cada vez que tengo un berrinche me dan algo que me gusta. Por lo tanto, el berrinche va a ser reforzado y su función es tangible. Próximamente tenemos escape. Muy, muy común. Esta la vemos en todos los niños. Ok, aquí cuando tenemos una conducta que está mantenida por la función escape, significa que esta conducta proporciona que la persona escape o pueda evadir de una actividad no deseada. Es decir, hay una actividad presente que no me gusta, no quiero hacer esto, o yo sé que me van a preguntar y pedir que lo haga, yo no quiero hacerlo. Entonces, la persona hace un comportamiento que logra escapar esa actividad. Este comportamiento puede ser apropiado, puede ser inapropiado. Por ejemplo, Sam le pregunta a su mamá si puede hacer sus deberes en 10 minutos.
y ella lo permite. En este caso, es apropiado. ¿Qué estaba pasando anteriormente? Sam se iba corriendo o Sam tenía un berrinche. Ahora tenemos un buen comportamiento. Sam pide que le den un tiempo. Por favor, ¿puedo hacerlo en 10 minutos? Es apropiado pedir eso cuando eres niño, es normal. Entonces, en este caso, esto es una conducta apropiada que causa que el niño logre su escape, pero por una conducta apropiada. En el aspecto inapropiado, Sam hace un berrinche después que su maestra le dice que haga su trabajo y ella le quita el trabajo. Entonces le dicen, haz este trabajo y en vez de decir, puedo hacerlo en 10 minutos, él forma un berrinche y le quitan el trabajo. Entonces, ese berrinche proporcionó que él escapara el trabajo que era requerido. Y la última función es sensorial. El comportamiento proporciona una estimulación sensorial. Como les expliqué ahorita, cuando yo me hago así en el pelo, esto proporciona una estimulación a mí que es sensorial. ¿Okay? Igual que las personas que se sientan y mueven el pie, igual esto es sensorial. Entonces, muchos de los niños con que trabajamos, muchos de los niños en la casa, tienen muchos comportamientos que son sensoriales. Hay niños que caminan de un lado a otro, hay niños que aletean las manitas, hay niños que también cantan o repiten ciertas palabras, y esto es completamente sensorial generalmente. Esto puede ser con comportamientos que son aceptables socialmente. Ya ha sido aceptado que una persona haga así con el lápiz o que una persona mueva el pie, pero por ejemplo, si el niño aletea las manitas, no es algo que queremos que reciba reforzamiento, porque si tú eres un bebé y tú haces así las manitas, no hay problema, pero cuando tienes 15 años y estás aleteando las manos, no es apropiado socialmente. Entonces, esta es la otra función que tienen los comportamientos. Bien, vamos a una pregunta. Las funciones del comportamiento son, vamos a identificar cuáles son las 4 funciones de un comportamiento. Bien, vamos a ver cuáles son, ¿ok? Las respuestas correctas son, 1, que la persona la función es escape o evitación. Después tenemos sensorial o automático. La tercera función es atención. Y la última función es tangible. Esta fue la última opción en las preguntas que le dimos. Extinción, vi que aquí escogieron unas opciones que tienen extinción. Extinción es un procedimiento que causa que vayamos a disminuir comportamientos que en el pasado reforzamos. Vamos a hablar mucho de extinción la semana que viene incluso, pero extinción no es una función. Al contrario, cuando identificamos la función, generalmente usamos extinción para eliminar ese comportamiento. ¿Okay? Y comestibles está dentro de la categoría de tangible, como actividades que al niño le gusta, comidas que al niño le gusta. Esto viene bajo la categoría de tangible. Entonces, la respuesta correcta es escape y evitación. La persona está en una situación que quiere evadir o quiere escapar. ¿Okay? Sensorial o automático, recuerden el aletear las manitos, el mover el lápiz, mover los pies, este es sensorial. Atención, cada vez que la persona dice algo, recibe atención de otros. Y tangible, cuando la persona hace algo, le dan un objeto o una actividad favorita. Muy bien. Continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué es importante identificar la función del comportamiento. ¿Por qué es importante decir, bueno, este comportamiento que mi niño hace, ¿en qué función cabe? ¿Lo hace por atención? ¿Lo hace por escape? ¿Lo hace por tangible? ¿O es sensorial? Es muy importante porque tenemos que obtener esta información sobre el propósito que sirve esa conducta. Vamos a entender qué necesidad tiene el niño. Si está ocurriendo ese comportamiento, es porque hay una necesidad presente. ¿Okay? Lo que tal vez hace un mal comportamiento para lograr esa necesidad.
Entonces la idea es, bueno, ¿qué necesidad tiene el niño? ¿Cuál es la función? Para entonces uno poder entender esa conducta, entender por qué ocurre y también poder identificar cómo vamos a cambiarla. ¿Qué tenemos que enseñarle al niño? ¿Cuál es el comportamiento apropiado? ¿O qué consecuencias tenemos que proveer para disminuirlo en el futuro? ¿Okay? Vamos a ver de qué manera podemos mejorar la situación enseñando comportamientos apropiados y poniendo estas consecuencias como extinción, por ejemplo, para eliminar la ocurrencia del comportamiento en el futuro. Entonces ahora vamos a unificar todos estos conceptos de los cuales he presentado. Las conductas ocurren por una razón. Bien, tenemos operaciones motivacionales que causan que sucede la conducta, ¿ok? Y esto hace que este objeto, por ejemplo, sea más o menos valioso. Es decir, si tengo hambre, va a ser más valiosa la comida. Incluso cuando vamos a trabajar con los niños, si el niño hace ratico no ha comido, un reforzador que se puede usar es un reforzador comestible, como una fresa. O si el niño hace rato no ha jugado con un tren o no ha jugado con su osito favorito, ese osito se puede usar para motivar al niño. Entonces es muy importante entender estas operaciones motivacionales. Lo próximo que tenemos que entender es qué antecedente causó que ocurriera el comportamiento. Muchas veces hay un patrón de comportamiento, un antecedente específico causa un comportamiento que ocurre. Entonces es muy bueno entender cuáles son estos antecedentes porque podemos manipularlos para tal vez prevenir que ocurra el mal comportamiento. O a la hora de enseñar un buen comportamiento, poder manipularlo para presentar esa oportunidad de enseñarle al niño cómo comportarse correctamente. También es importante saber que las consecuencias hacen que un comportamiento sea más o menos probable en el futuro. Entonces, entendimos cuáles son las operaciones motivacionales presentes que pueden causar que el niño se comporte de cierta manera. Después, ¿qué antecedentes se está presentando que cause esa conducta? Y como último, ¿qué consecuencia presento para asegurarme de que solamente voy a reforzar conductas apropiadas y no reforzar conductas inapropiadas? Tener todo eso en cuenta, ven que es una relación. Y cuando se entiende todo esto de las conductas, pues podemos lograr cambios efectivos. Bien, vamos a ver unos ejemplos y ver de qué manera manipulando el antecedente, la conducta o la consecuencia podemos lograr cambios. En el antecedente tenemos cuando Sam se queda trabajando solo, es decir, imaginen que Sam esté en el aula o esté en la casa y hay otros hermanitos, pero Sam está trabajando solo. Conducta, golpea a otros. Y esto es seguido por atención. Viene la maestra y los regaña, o viene la mamá y los regaña. Es decir, el niño estaba trabajando solo, le da un golpe a una persona que esté cerca próximamente, y entonces como consecuencia el adulto viene y le da atención en forma de un regaño, discute con el niño. Eso no se hace, no le puedes dar a los demás. Eso es muy común que ocurra. Bueno, ¿de qué manera podemos lograr cambios? Primero, si podemos manipular el antecedente. Si Sam estaba solo, lo que podemos hacer es proporcionarle un compañero a Sam durante el tiempo de trabajo o el tiempo de juego. Si el niño está en la casa, poner que trabaje con un hermanito, con una hermanita, un primo. Si está en la escuela y tenemos este historial de que el niño va a agredir a otro porque está solo, bueno, vamos a ponerlo a trabajar en parejas desde un principio. En el momento en que hacemos eso, ¿qué pasa? Vamos a evadir la mala conducta. Entonces esa conducta y esa consecuencia son irrelevantes porque prevenimos que ocurra la mala conducta. Lo otro que podemos hacer es, si mantenemos el mismo antecedente, el niño está solo, ¿ok? Trabajando solo, podemos entonces, ya que sabemos que el niño tiene este historial, podemos hacer nosotros, vamos a enfrentarnos y utilizarlo esto como una oportunidad de enseñanza. ¿Y qué podemos hacer? Indicarle a Sam que él puede pedir un compañero o un adulto para que trabaje directamente o juegue con él. ¿Okay? Entonces ponemos a Sam en esa situación y le decimos, si quieres un niño para jugar con el niño, déjame saber,
Entonces le estás presentando esa oportunidad a Sam que entonces va a eliminar esa consecuencia porque el niño puede pedir la oportunidad de trabajar con otro niño en vez de agredir a otro niño por atención. En este caso, lo que el niño va a recibir como consecuencia, recibe atención en forma de socialización y ayuda, porque a trabajar con otro niño se pueden ayudar y también va a socializar. Y como último, lo que podemos hacer es cambiar la consecuencia. Recuerden, originalmente Sam estaba trabajando solo, vino, golpeó a otro niño, ¿ok? Y como consecuencia la maestra le dio atención, lo regañó. Bueno, en este caso lo que podemos hacer es no darle atención, bloquear el golpe para asegurar que no le dé ningún golpe a otro niño o el hermanito, y entonces ignorar, porque recuerde, este comportamiento ocurre por atención. No vamos a bloquear y dar atención, no. Bloqueamos eliminando todo tipo de atención verbal, ¿ok? No lo vamos a mirar, no le vamos a decir nada. Simplemente bloquear y estar listos porque muy probable vaya a dar de nuevo y volver a bloquear y volver a bloquear. Esta es otra manera de, pues entonces, enfocarnos en los cambios y en este caso sea cambiando la consecuencia. Entonces pudimos cambiar el antecedente o en el comportamiento, ayudarlo a un comportamiento apropiado, o podemos cambiar la consecuencia. Todas estas estrategias son efectivas y causan que la conducta inapropiada no ocurra. Entonces, ahora voy a dejar que nos hagan las preguntas que tengan. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat y vamos entonces nosotros a abrirles el salón a ustedes para que hagan las preguntas que quieran. Mientras tanto, en lo que escriben, les voy a dar nuestro contacto. Aquí tenemos el contacto de Janet Vasco, mi colaboradora. Su correo es janet@abasquad.com y ahí tienen su número de teléfono también. Y abajo está el mío, Gendry Díaz, y mi correo es gendry@skelometry.com y también tiene nuestro número de contacto. Thank you, everyone. Ok, Gendry, muchísimas gracias y gracias a todos por participar en esta primera parte de nuestros entrenamientos. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a parar la grabación y solo un recordatorio de que nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 6:15. Si tienen algún problema tratando de participar con la plataforma o algo, me pueden mandar un correo, me pueden llamar y yo estoy feliz de asistirlos. ¿Okay? Gracias de nuevo, Gendry. Y un placer. Que tengan muy buenas noches todos y que tengan buen fin de semana. Bien, gracias a todos. Buenas noches.